Hola a todos, deseo que Dios los bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Y vos que llegaste hasta acá, que has visto estas fotos de momentos, ¿no?, que yo estuve en la fe, sigo todavía estando en la fe, pero hoy domingo, hoy es domingo 24 de mayo. Y ha sido 12 años, desde 2014 hasta ahora. Fueron 12 años. ¿Y qué pasó exactamente hace 12 años atrás? Hace 12 años atrás, para que le cuente, yo fui presentado al altar de chiquito, de bebé. Fui consagrado, como se orienta, como fue el Señor Jesús, consagrado. Pero después de ese tiempo yo no entendía mucho lo que era la fe, nada de eso. Y yo porque me sentía bien. Pero después me dejé de ir. Cuando ya era adolescente, ya dejé de ir. Después volví a la casa de Dios. Recién, cuando ya tenía casi 18 años. ¿Qué pasó? Del no sé de cómo fue. Pero de un día para el otro ya me sentía atormentado con espíritus. Sufrí paranoia. Ya me tenían que internar a un hospital, porque yo ya no distinguía la realidad o no. Ya no sabía en qué confiar, pero mi mente decía Jesús. Ya ni confiaba en mi familia. Tenía miedo hasta de dormir, porque pensaba que me iba a matar, a secuestrar. Pero yo decidí ir a la iglesia, volver. Y por mi fe, tu fe te salvó, Jesús dijo. Entonces, de ese momento que yo fui, me liberé, fui al templo que está en Corrientes. Fui con mi papá, aún con miedo. Fui con ese miedo, pero no me liberé en la hora. Pero yo no desistí, ni dudé que Jesús me iba a curar. La duda es es una enemiga, una de las enemigos más número uno de la fe, la duda. Pero yo no dudaba, tenía esa esperanza de que Jesús me iba a curar. Entonces a la noche mi mamá me dijo, no, anda a la noche. Obviamente que para yo curarme tenía que alguien llevarme, porque yo solo no podía salir a la calle. No podía salir porque tenía miedo de salir, pánico. Mi alma estaba atormentada con espíritus, no podía dormir. Y si dormía, tenía miedo que alguien me vigilaba. Horrible, fue espíritus que me atormentaban, veía que había un espíritu que estaba ahí en la puerta. Yo me había escapado de mi casa, yo no sé. Me escapé, fui a la casa de mi hermana y nada, no podía dormir. Que si iba a dormir tenía miedo. Tenía el presentimiento de que escuchaba como los policías militares entraban a buscar, como tipo la dictadura militar, ¿no?, del 78. Así, tenía miedo que me iban a buscar a mí. Pero bueno, me liberé. Fui a la noche, oré, vi a reunión de viernes, fui a de las 4 de la tarde y después a la noche. A de las 4 de la noche no pasó nada, seguí. A de las 8 fui a participar en mi iglesia, que es el Parque Patricio. No me curé la hora, pero yo no dudé. Tenía esa esperanza de que mañana, dije, no, si no me curo hoy, mañana voy a existir. Pero yo ya me había curado, ni sin saber. ¿Y qué pasó? Al otro día me levanté, me desperté y volví a la normalidad. Y desde ese momento empecé a ir a la iglesia. Fui como aquel leproso que Jesús curó. De los 10 leprosos, solamente uno fue a agradecer a Dios. Y yo estaba espiritualmente, con lepra espiritual. Y fui y me curé. Y fui a agradecer a Dios. Conté mi testimonio, seguí yendo. Solo que la Biblia dice que el espíritu que salió vuelve con 7 peores. Y esos espíritus llegan a encargar de estos 12 años de que en mi vida no venga a progresar. Entonces, yo decidí a los 6 meses, 3, 4 meses, no me acuerdo cuánto era, decidí bautizarme en las aguas. Decidí bautizarme. Y yo creí mucho en la palabra que dice Dios en Marcos 16, que dice, el que cree y sea bautizado será salvo,
pero el que no crea será condenado. Entonces, bueno, yo no quiero ser condenado, yo quiero ser salvo. Entonces yo me aferré mucho a esa palabra, de que si yo me bautizaba, ya soy salvo. Está bien, uno se bautiza y al otro día muere por una razón cualquiera, es salvo, ya es salvo, porque aceptó a Cristo, ya enterró su naturaleza, todos sus pecados. Solo el problema es que había un pastor que me estaba orientando, o sea, un pastor, me estaba orientando, me dijo, Lucas, ahora que tú te bautizaste, busca la salvación. Y yo no entendía de qué salvación me estaba hablando si yo me bauticé, si la palabra dice eso, que si uno se bautiza ya es salvo. Entonces yo tampoco le dije, pastor, pero ¿por cómo? Tampoco yo le hablé. Era un poco cerrado, ¿viste? Faltaba expresar, o sea, yo tenía ese problema antes. Si tenía alguna duda, no, a veces no la decía, muchas veces lo decía y yo me guardaba eso. Y con esa duda o eso creo que había, muchas veces tuve problemas. Y eso fue un grave problema. Entonces yo entendía, ¿por qué me toco? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Yo ya estoy salvo. Entonces yo no le hice caso al pastor. Me pasó por acá y me pasó por acá. Pensé que yo tenía la razón, que el pastor estaba equivocado, que no se entendía muy bien. Solo que esa salvación era muy importante, es lo más importante en nuestra vida. Porque, ¿sabe? Uno se bautiza para ser salvo. Pero uno, claro, si muere, claro, se salva. Pero para que te da la garantía de la salvación, era algo que me chocó mucho. Me costó darme mucho cuenta de tiempo. Me costó, o sea, yo pensé que yo estaba bien, pero no entendía por qué muchas veces caía en pecado de la pornografía, la masturbación, que era algo normal, ¿no? Para el mundo, pero yo no era un pibe que salía al boliche, que tomaba, no, se me ofreció sí, pero no decidí por ese camino, pero decidí por el camino ese, se convirtió como un vicio para mí. En fin, a mí me costó mucho dejarlo, pero tardé 4 años hasta que entendí, recién en 4 años. Recién en el 2018 entendí eso. Recién entendí. ¿Por qué? Porque ¿qué está escrito en la palabra en Romanos 8:9? Le explico. Es que largo está un poco el video, pero para que lean, ¿no? La palabra de Dios dice en Marcos 8:9, Romanos 8:9. Si alguno, ahí está, 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él. Entonces mi cuenta cayó en mí una ficha, diciendo es verdad, yo no soy de Dios. No por el hecho de que yo venga a la iglesia estos 4 años, yo vengo a la iglesia, yo evangelizo, limpio la iglesia, honro a Dios con mi vida, pero está faltando algo. Y eso en 2014, el pastor me dijo, porque un pastor está para eso, para guiar a las personas al camino. Jesús es el pastor, pero los pastores enseñan a las personas ese camino como Jesús es. Entonces, yo recién entendí, después de 4 años, 4 años para que entendiera que es una necesidad. ¿Por qué? Porque tenemos que morir para este mundo. Una persona, por más buena voluntad que tenga, no podrá permanecer en la fe porque tiene que morir nuestra naturaleza malvada. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo para que veas el reino de Dios. O sea, era necesario. Ya, yo me liberé, yo voy a la iglesia, hice mis cadenas, participé en el encuentro de jóvenes, pero Dios quería algo más. Liberación, conversión, arrepentimiento, pero faltaba la salvación,
el bautismo con el Espíritu Santo. Porque acá en Mateo, Mateo 13, Mateo 13, 44. O sea, acá en Mateo 13, 44. Entendí mucho por qué era necesario tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? La palabra de Dios dice así: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Yo entendí esa palabra que el Espíritu Santo es eso, es lo más valioso que hay en el mundo. Usted ponga a pensarse, ¿por qué creen que mucha gente que tiene todo en la vida, millonarios, que tiene todo, por más que no sea millonario, pero tiene todo en la vida, ¿por qué cree que no se sacía? ¿Por qué cree que no se sacía? No hay algo que sacie, porque es eso, el tesoro mayor es eso. Ese hombre encontró aquel tesoro, y ese tesoro es el Espíritu Santo, lo más valioso que hay. Entonces, yo entendí que lo más importante era eso, y que era necesario para permanecer de pie. Ustedes piensen, porque hay muchas personas que hoy en día comienzan la fe, muchas personas, no digo todas, ¿no? Pero muchas personas comienzan, tienen muchas intenciones de estar en la fe, pero no pueden porque el pecado es más fuerte que ellas. Quizás la persona se arrepintió de su pecado, pero no puede morir para el mundo porque tiene que morir a esa naturaleza carnal, esa naturaleza perversa, mala que tenemos. Entonces yo entendí eso y busqué, después de 4 años lo conseguí. ¿Y qué pasó después? 2018. Me descuidé, perdí aquella unción, porque es verdad, la Biblia dice que, no lo tengo anotado acá, pero Dios me habló recién ahora, que la Biblia habla de que no apaguéis el Espíritu. Porque cuando uno tiene el Espíritu Santo es como una llama que tiene dentro, tiene a Dios dentro de él. Eso es algo muy lindo, llena de paz, llena de amor, ganas de vivir. Uno siente un gigante acá dentro en la vida. Uno siente un gigante acá dentro de la vida. Y eso. Entonces, es lo importante. Lo más importante es en la vida. Entonces, entendí eso después de muchos años. ¿Y qué pasó? Yo recibí la presencia de Dios. Y por no cuidar, fue en ese año que yo recibí, y en ese año lo perdí. En el 2018 lo recibí, después de 4 años. Para muchos no iba a ser fácil. Después de 4 años lo perdí. Por el mismo pecado que yo recibí. El pecado de masturbación, de la pornografía. Y por otra cosa más, que era no querer seguir el camino, por desviarme. Todo por un pensamiento, porque el Espíritu Santo es la armadura de Dios. Dios dice a Pablo, ¿no? Toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo. Entienda que estamos en una batalla espiritual. Y si el enemigo le ve sin su armadura, el diablo, el mal, le va a atacar. Y a veces uno dice, Dios tiene la culpa. No, usted tiene que estar con Dios. Y no solamente con Dios, tiene que revestir la armadura. Si usted no tiene la armadura, y aparte es un enemigo invisible, nosotros lo vemos al espíritu. Pero si nosotros tenemos a la armadura espiritual, después busque. Así no va muy largo este video. Busque la armadura de Dios, que es el yelmo, el casco de la salvación, los pies del evangelio, el escudo de la fe, todas esas cosas, la espada de la fe, la palabra. Pero entendí eso. Entonces no quiero hacer muy largo este video, creo que ustedes vean, porque si es largo, pero yo puedo hacer unos 10 minutos, 7, pero se hace más largo, el doble todavía. Y
Y bueno, ahí para terminar, porque algo. Entonces, después de 2018 hasta el 2024, de nuevo pude recuperarlo. Pero fue muchas idas y subidas. Un domingo yo me participaba, me sentía bien. Otro día, otro amigo así. Parecía que había recuperado el episodio, pero no. Eran altos y subidas. Entonces ya, ¿por qué? ¿Por qué? Yo pensé que, bueno, solamente yendo a la iglesia. Pero no era así. Resulta que volví a recuperar en 2024, un 3 de junio, me acuerdo, un 3 de junio de 2024, recuperé un evento que hicimos, un evento de iglesia, ahí en los barrios, y al llegar me sentía más o menos, ¿no? Tampoco todavía combinado creo que algo. Cuando volví a mi casa, me había sentido como esa vez. Entonces dije, no, hoy es el día, gracias. Gracias. Hoy es el día. Pero ¿qué pasa? Ya como soy cabeza dura. De 2024 hasta el 2025, junio, fue el peor. El 2025 fue el peor año que tomé decisiones. ¿En qué? En mi vida sentimental, en mi corazón. Me equivoqué mucho. Un montón me equivoqué. Y antes anteriores también me he equivocado, pero 2025 fue la que más me he equivocado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está escrito, ¿no? Que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. Ni el mal, ni el diablo sabe conocer nuestro corazón. Pero Dios, el único que conoce nuestro corazón es Dios. Y el único que puede cambiar nuestro corazón es Él. Él dijo, os daré un nuevo corazón de carne, ya no de piedra, de carne. Entonces, por causa del corazón, volví a caer de nuevo. Y cuando menos lo esperé, ya el 2020, el año pasado, hice tantas cosas malas. Volví a la práctica, a las mismas prácticas. Y la verdad que, mire, cuento, esa semana estuve involucrándome con muchas personas. Y la verdad que yo esa semana fue el martes, que yo los martes voy a clase de canto, iba al Magro, y resulta que yo voy a la clase de canto a la noche. Y dijo, no, mira, después de la clase de canto, yo voy a ir a ese sitio. Voy a ir allá. No tenía que ir porque quería ir. Pero en el medio de la clase hubo una voz que me dijo, Lucas, no vayas. Y fue una voz tan profunda como que me entró un temor en mi vida. Fue a la vez, Dios me dijo, si vos vas, o sea, no me dijo si vos, sí, fue como una voz diciendo que si yo iba, el mal me iba a tender una trampa. ¿Y qué trampa es esa? Yo creo que me iba a matar al mal, porque lo que más al diablo no le gusta es que las personas tengan chances de arrepentirse, de bautizarse. Yo me he bautizado un montón de veces. Ya perdí la cuenta, creo que fueron 10 veces. Creo que fueron, de esa vez, creo que hace el año pasado, creo que fueron 9 veces o 10. Creo que 9 veces. Porque no podía vencer el pecado, ¿no? Y volviendo al tema, me entró un temor tan grande que no quise saber nada. No quise, dije, no, mejor no voy. Me salieron unas lágrimas porque tenía un presentimiento muy grande que algo me pasara. Y después dije, no, si yo muero ahora, estoy perdido. Yo voy para el infierno, yo voy a morir y ya no va a ser opción para mí. Entonces no fui, iba ahí, ya tenía la plata, ya tenía todo. Mira hasta qué punto el corazón me llevó. El diablo me ofreció el corazón, todos los dos trabajan al mismo tiempo y no fui. El diablo se frustró, no pudo. Entonces yo
al acostarme tenía miedo hasta de dormir, porque si yo me dormía dije, no, por favor Dios, quiero despertarme con vida, porque si yo no me despierto con vida, dame una chance, madre. Porque si yo no me levanto, yo sé que si ahora al dormir, duermo y no despierto más, yo con certeza estoy. Pero igual yo le entregué mi vida a Dios, dije, Dios, te pido perdón por todos mis pecados. Yo creo que iba a ser salvo de una forma u otra, pero en fin. Al otro día me levanté y dije, gracias a Dios por darme una chance más, por creer en mí nuevamente, porque Él nunca va a dejar de creer en nosotros. Y nada, ese día me decidí bautizarme, me tuve que bautizar. Fui, a ver, por vergonzoso no fui a mi iglesia, porque no quería que me vean, que digan que me iba a bautizar, porque ellos ya me conocen hace años. Me fui a otra iglesia, a otra sede, de la misma denominación, claro, ¿no? Participé a la mañana, creo que a las 12, y a las 10 creo, no me acuerdo. Y dije al pastor, mire, pastor, me pasó esto, tal. Y me dijo, hoy no te puedo bautizar, no porque no quería, sino porque la pileta está vacía y va a tardar y no se puede llenar. Vine el domingo preparado y yo te voy a bautizar personalmente. Y yo dije, ok, pastor, pero dentro de mío, no, me voy a otra sede. Me fui al templo. Y ahí no participé directamente, hablé con el pastor que estaba ahí, un pastor que estaba a servicio. Le hablé, pastor, me pasó esto, tata. Y él me dijo, no, Lucas, mire, vos estás enojado con vos mismo, mijo. No te bautices solo. Vine el domingo, prepárate, vení. Te dije, ok, pastor, pero entra bien, no, yo me quería bautizar ya. Y me tuve que ir a la Valle, a la iglesia de la Valle. Y ahí, ¿qué hice? Dije, bueno, si no me aceptan con esta historia que tuve que mentir. Al pastor le mentí. Dije, estoy hace un mes así, que hace muchos años que veo la iglesia, sí le dije la verdad, pero hace un mes que estoy así. Entonces él dijo, bueno, le vamos a bautizar. Y bueno, tuve que mentir lamentablemente, pero yo quería bautizarme, quería sí o sí empezar de nuevo ya. Y bueno, el pastor me bautizó y en las aguas, en las aguas, yo hasta le mentí en el pastor antes de entrar, pero alguna vez cuando el pastor no me acuerdo qué preguntaba preciso, pero yo lo mentí ahí en el bautisterio mismo. Y ahí dijo, perdóname, la verdad, no quiero que nadie se entere. Pero después me arrepentí, sumergí mi cuerpo y ahí ya no decidí esa vida. Pasado ese día, pasado ese bautismo, fui a mi iglesia, participé a de la noche y cuando yo participé a la noche, el pastor habló sobre la cizaña y el trigo y yo me sentía una cizaña, a pesar de que me bauticé, pero yo sé que me perdonó nuevamente, pero me sentía triste porque yo me sentía así, estaba como una cizaña. Entonces oré todo, busqué a Dios, me sentí bien, la verdad, con mucha fuerza después de esa reunión, me entregué a Dios, pero dije no, hoy va a ser el día decisivo, hoy voy a hacer algo que nunca hice en mi vida. ¿Y qué hice, señores? ¿Qué hice en mi vida? Sí, dije, bueno, voy a buscar a Dios, apenas sean las 12. Voy a buscar toda la noche, la presencia de Dios. Y eso hice. Fueron las 12, hacía frío, estaba fresquito, no hacía mucho frío, pero estaba fresco. Fui a la terraza, subí, me arrodillé, clamé, lloré. Dios me perdonó, clamé, busqué la presencia de Dios. No para buscar, toda la noche estuve así, 6 horas. Hasta mi familia me decía, ¿no? Qué raro que esté tantas horas de arriba. Es decir, toda la noche estuve buscando a Dios. Hice eso. Faltaban como 3 minutos para las 2 minutos o 3 minutos para las 6 de la tarde, 6 de la mañana. Y de repente
sentí, o sea, en mi cuerpo, volví a ser el mismo de antes. Bajé con una fuerza, bajé y me dormí, me levanté, nuevamente ya era el mismo. Y con esto, amigo, quiero decirle que si vos estás en esta caminata, lo más importante es hacer Dios, porque está escrito que el reino de Dios, no, buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué pasó? En estos 12 años yo busqué las demás cosas, pero no me enfoqué en la presencia de Dios, no me enfoqué. Y por causa de mi corazón, mi orgullo, porque si yo hubiera hablado, me hubiera pedido ayuda, hubiera sido menos, pero yo no pedí ayuda, porque yo pensé que estaba bien, yo pensé que yo estaba haciendo las cosas bien, pero no, fueron muchos retrasos, mucho la obra de Dios. Hay una palabra de Dios, ¿no?, que me acuerdo ahora, que dice, vosotros eras para estar en lo alto, para ser maestros, pero todavía sí estoy precisando de leche, no comiendo carne modesta. Perdone gente, perdón amigos, saben cómo es YouTube, ¿no? Pero eso, así fue. Eso fue mi experiencia. Así que vos me estás escuchando, o vos que de repente dejaste de creer en Dios por la muerte de un familiar, por alguna situación, sepa que lo que Dios más quiere no es las cosas que vos tenés. Dios quiere tu corazón. Dios dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y moraré con él, con mi Padre, y cenaremos. Lo que más Dios quiere es tu corazón. Jesús ya se entregó por nosotros hace más de 2000 años, hace más de 2026 años se entregó. Y lo que más Dios quiere es darte una vida nueva. O vos que estás apartado. Mira, yo ya tuve muchas veces, ya era para desistir. Yo dije, bueno, mira, voy a volver después de cuando tenga 30 años. Y pues, pero a un lado pensé, dije, ¿y qué pasa si muero? Si muero, eso, no, muero, ya está. Entonces dije, no, por la duda no, porque hay casos así, es verdad, casos verídicos, que hay jóvenes o personas grandes que dicen, no, voy a volver cuando ya sea tal edad. Pero no pasa eso. Escuché hace 4 años atrás, me acuerdo, en México, creo que no me acuerdo qué país, que había una madre que tenía su hija. Y su hija le dijo, mamá, el otro año me entrego a Dios. Pero no llegó, murió. No llegó a arrepentirse. Y murió. La verdad es eso. El diablo no desaprovecha. Y si, como digo, si yo desaprovechara esa oportunidad de ir a esos lugares, posiblemente no iba a estar ahora contando con nosotros. No solamente físicamente, sino en el mundo. No, capaz que no iba a estar. Por eso que este video que vos grabó, si vos de repente, ya me están llamando, están me interrumpiendo muchas cosas. Pero enfoquemos en esto. De repente, si vos sos una persona que ha desistido del camino, recuerda que el camino es, el que hablaba de Dios, que el camino, el reino de los cielos, el camino es, hay dos caminos, el ancho y el angosto. El camino de Dios siempre va a contradecir nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Pero es el camino más lindo que uno puede tener. Por eso es necesario la presencia. Si uno no lo tiene, es imposible que una persona siga. Por eso que, como dijo, ¿no?, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él. Y si no somos de él, ¿quiénes somos? Somos del diablo. Para decirlo así, sincero. Somos del mal porque no estamos, bueno, podemos creer. Hasta el mal cree en el diablo. Ellos creen en el diablo. Pero no basta solamente venir a la iglesia. Uno tiene que entregarse completo. Entonces, para terminar,
hay algo que me mantuvo de pie. ¿Y qué es? Más allá que no tuviera la presencia de Dios para permanecer, ¿no? Porque uno necesita la presencia de Dios para permanecer en la caminata. ¿Yo lo entendí? Pero había algo que me mantuvo. ¿Qué era? Yo quería ser boxeador, quería hacer muchas cosas, pero Dios me dio un sueño mucho más grande. Algo mucho más grande. ¿Y qué es? Es el sueño de todo cristiano que quiere llegar. ¿Qué es allá en el cielo? Así es. Eso es. Eso es lo más lindo que uno puede tener. Y ese es ese lugar en Apocalipsis 21 que dice así. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. O sea, la novia es la iglesia de Cristo, y Cristo es el esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres. Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios enjugará, y Dios mismo estará con ellos. Versículo 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, ¿qué quiere decir con eso? ¿Dios te manda al infierno? No. Es uno mismo que escoge. Dios dijo: yo pongo delante de los cielos la bendición y la maldición, delante de los ángeles y los cielos. Yo escoge la bendición para que vivas tú y tu descendencia. O sea, Dios no da para escoger. Dios le dio libre albedrío a Abraham y Eva. Y ellos desobedecieron. Y hoy día la tierra está así, por causa de desobediencia. Recuerden por qué Josué y Caleb pasaron a la tierra prometida. Porque ellos obedecieron, ellos fueron en pos de Dios. Obedecieron. Ellos obedecieron, pero la mayoría no obedeció. Se quejaban. Es más, Dios dice: me disgusté mucho con este pueblo en estos 40 años. Entonces, la clave es obedecer la palabra de Dios. Va a contrarrecer nuestras ideologías, nuestra cultura, todo. Pero solamente hay una verdad. Y el diablo sabe muy bien la palabra de Dios. Él conoce más que todos. Pero uno tiene que probar a los espíritus. El diablo usa a personas, a cosas, para nosotros desviarnos del camino. Entonces eso. Y miren, ¿por qué yo permanecí en esos años? ¿Qué es lo que me da fuerza? La nueva Jerusalén, que está escrito en Apocalipsis 21:9. Y vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, ciudad santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande
y alto 12 puertas, en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Versículo 13. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al oeste. Versículo 14. El muro de la ciudad tenía 32 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Versículo 15. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Un pequeño inciso. Yo había leído en Ezequiel, no me acuerdo qué versículo, que hay una visión que le mostró Dios al profeta Ezequiel sobre un hombre que tiene una vara de una caña. Y es lo mismo que coincide. Ese hombre que tiene una vara de esa vara, él habla lo mismo acá. O sea, era Dios. Dios es arquitecto. Él le dijo las instrucciones a Noé sobre el arca de Noé. Dios es arquitecto. Mire cómo formó la tierra. Es tan perfecta como nos formó nosotros. Siguiendo, ¿no? 16. La ciudad está sentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara 12.000 estadios. Y su longitud y anchura son iguales. O sea, es un cuadrado perfecto. Y midió versículo 17, perdón. Y midió su muro 144 codos según medida humana, que es también de ángel. El material de muro es de jaspe, y la ciudad es de oro puro, semejante al cristal puro. Versículo 19. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda. Versículo 20. El quinto, sardonís; el sexto, sardio; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. 12 perlas. Cada una de las puertas era una sola puerta. La calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine, porque la gloria del Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Versículo 24. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Versículo 25. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Versículo 26. Y traerán en ella la gloria y el honor de las naciones. Y para terminar, el versículo 27. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación, mentira, sino aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Qué lindo, ¿no? Este video a ver si lo hizo bastante largo, pero si vos que ya está acá, si realmente ya hasta acá y escuchaste la palabra, esas no son mis palabras, son de Dios, la Biblia. Esa misma palabra Dios quiere que entre en tu vida. Entonces ese lugar tan lindo, dije, no, yo quiero llegar ahí. Yo quiero llegar ahí. Y muchas veces quise desistir, pero dije, no, yo voy a seguir. Porque mucha gente sueña con muchas cosas en la vida. Y dije, el mayor sueño es estar ahí, porque ahí vamos a vivir primero eternamente con Dios. Vamos a ver a Dios cara a cara. Y otro, que vamos a estar en un lugar tan lindo. Entonces no hay más llanto, no más dolor, nada. Entonces eso es una de las cosas que me mantuvo de pie. Miren cómo Josué, ¿no?, con la tierra prometida. Todos querían llegar a la tierra prometida. Pasaron el río Jordán. Hizo un milagro, ¿no? Dios a través de Josué pasaron el río Jordán.
Solo cuando llegaron a la tierra prometida, lo que quedaba era tomar posesión. Pero para tomar posesión no tenía que Dios tenía que obrar en ellos, obedecer a Dios. Pero como le dije, que no todos pasaron. Entonces por eso, que no todos vamos a ser salvos, lamentablemente. No todos vamos a ser salvos, porque está escrito en la Biblia, ¿no? Que está escrito que acá, no me acuerdo en qué capítulo, perdón si no lo estoy mostrando, pero dice que hay personas que en el Apocalipsis, ¿no? Que hay personas que estaban ya selladas por la marca de la bestia y ellas blasfemaban a Dios. O sea, quien tuviera la marca de la bestia ya estaba condenado, ya está. Y esas personas ya estaban condenadas y blasfemaban a Dios porque venían esas plagas, trompetas, todas esas cosas que parece terror, pero eso sí es lo que va a pasar. Por eso que no todos van a ser salvos, lamentablemente. ¿Y quiénes van a ser salvos? Los que se esfuercen, los que acepten el término de contrato. Los que acepten el término de contrato. Ellos nomás van a pasar. Los únicos. Por eso es que Jesús nos dejó un testamento. Por eso es el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento era por sacrificio de animales. El único que aceptaba llevar el sacerdote. El único que llevaba el sacrificio con animales. Pero en el Nuevo Testamento Jesús nos dejó ese testamento. Y como dice la palabra, no me acuerdo. A ver si me acuerdo más o menos. Creo que era en Colosenses. Muy bien no me acuerdo. Pero dice que es necesario que el testador muera para que los hijos tomaran herencia de ese testamento. Entonces Jesús nos dejó ese testamento. Quien fuera lavado por la sangre de Jesús iba a tener esa herencia. Esa es la verdad. Entonces, si vos dejaste el camino, por muchas cuestiones o no crees en Dios, lo que sea, cree que todavía mientras estés vivo, todavía tienes esperanza de volver. Dios te ama mucho y Él desea darte una vida que ni vos pensás. Todo lo que vos pensás tener en esta vida no es nada comparado. Lo más preciso es acá adentro. Dios dijo, de nada sirve que por dentro un odre esté viejo, roto y entra vino. Dios quiere que lo de adentro esté arreglado para poder entrar. Cuando una vez que la persona se vacíe de sí misma, deje todo lo malo, se libere, ahí Dios dice, no, yo rogaré, cuando la persona ya está lista, uno lo busca, Dios dice, yo rogaré al Padre que descienda sobre nosotros el Espíritu. Entonces cuando uno busca, cuando la persona está lista, el propio Jesús, que es el sumo sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote eterno, Él roga con nosotros. Es el único que puede decir. Entonces, si vos llegaste hasta acá, hasta ahora, si pudiste llegar hasta ahora, eso significa que estás escuchando el video, pero más que escuchar palabras de Dios, de nada te sirve escuchar y que te salga por acá si uno no pone en práctica. La palabra de Dios es una semilla y la única forma que esto acontezca es que usted ponga en práctica, que obedezcan la palabra de Dios. Es la única forma. Yo no puedo convencer a nadie. Mi testimonio es un testimonio para glorificar a Dios, pero es una herramienta. Pero el único que puede cambiar es Dios, pero usted tiene que obedecer. Esto que está aquí, la palabra de Dios, más de 8.000 promesas. Y la mayor promesa es ese, el Espíritu Santo. Hay promesas para la economía, promesas para la salud, para la familia, para la vida sentimental, para muchas cosas. Pero la mayor promesa, el mayor milagro que hay, es eso. Una vez me dije, entró esa duda, ¿por qué en los tiempos de antes Moisés, Elías, tantos otros hacían milagros? ¿Por qué ahora Dios no hace? Y un pastor me dijo, Lucas, la mayor señal de que hay es la palabra de Dios. La mayor señal de todas es la palabra de Dios. Porque es la boca de Dios. La palabra de Dios
hizo los cielos y la tierra. Cuando Dios dijo, haya luz, hizo luz. Entonces, ¿por qué dudar de esta palabra? El día que usted cree esta palabra, porque la boca de Dios, una palabra no fue inventada por hombre, no. Porque certeza la palabra tiene poder. Y le puedo desafiar a usted de un desafío, de creer en esa palabra. Y si usted cree de verdad, no dudando y sin ansiedad, va a llegar, crea que la palabra de Dios se cumplirá en su vida. Con sobre todo eso. Así que nada, les dejo un fuerte abrazo y espero que de algo. Como digo, yo no soy el que convence a nadie. El Espíritu Santo es el único que convence a las personas. Él es el único que puede convencer a las personas de justicia, de juicio y de pecado. Él es el único que puede convencer. Yo nada más soy instrumento. Yo no puedo convencer a nadie. Yo solamente muestro lo que yo viví. Y si a usted le sirve, y si usted se siente identificado por ahí, pueden tomar la misma actitud que yo tomé. Ahora pueden tomarlo. Si ven que su vida no tiene sentido, que nada de este mundo le llena, nada de este mundo, la vida le siguen dando la misma aburrimiento, la misma rutina, busquen otra manera de vivir. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ese es como digo, la palabra es la mayor señal que hay. Es la mayor señal que hay. El verbo que se hizo carne vino a este mundo para decirte que Él te ama mucho. Y Él no quiere otra cosa que tu corazón. Así que bueno, mis amigos, aquí me está viendo amigos, capaz que ya me conocen, o no me conocen tanto, o por ahí este video alguien de repente lo comparte, pero quien me esté viendo, el secreto, ¿cuál es el secreto? La obediencia. Jesús, ¿por qué Él pudo cumplir toda la voluntad de Dios? Porque Él sirvió a Dios como si estuviera en el reino del cielo. Él sirvió. O sea, ser humano no lo limitó a Él servir a Dios. No, Él sirvió a Dios como si estuviera allá en el reino de los cielos. Entonces nada, la clave es obediencia. Obediencia y paciencia, porque uno obedece a la palabra de Dios y uno tiene que esperar. Quien realmente confía, cree. Quien cree realmente confía. Entonces, uno obedece, confía. ¿Y cuándo va a pasar? No sé. Pero de cumplirse se va a cumplir, porque Dios cumple todas sus promesas. Con certeza se cumplen. Y qué promesa, ¿verdad? Qué promesa. Y yo quiero lo mismo para ustedes. Y nada. Ahora sí que mismo, donde estés ahora, si ahora quieres hacer una oración, puedes hacerlo. Puedes hacer una oración ahora mismo y aceptar nuevamente a Cristo en tu corazón. Y no solamente aceptarlo, sino seguirlo. Y ser como Juan el Bautista, tomar el reino de Dios con la fuerza. Perseverancia, la única forma, no hay otra forma. ¿Por qué? Porque el mal, Él es perseverante. Él persevera. Ya perseveró mucho conmigo. Va a seguir perseverando en mi vida. Él ha sacado, por lo que yo escuché, a muchos pastores ha sacado, a muchas personas que eran muy fervorosas en su fe, los ha sacado. Personas que quisieron volver a la iglesia, pero no tuvieron esa chance. Entonces usted está a tiempo, vos que me estás escuchando, estás a tiempo de poder volver al camino. Estás a tiempo. Mira lo que es este paisaje de acá. Este paisaje. Es hermoso, ¿no? En montañas, los bosques. Ahora sí, imagínate en los cielos. Va a ser muy hermoso. Porque cuando estemos allá, no nos vamos a acordar de nada. Porque si las viejas cosas pasaron, todo eso no nos vamos a acordar. Mejor, porque ¿de qué sirve acordarse cosas del mundo? Dios va a borrar nuestra mente todo eso. Pero cuando uno esté allá condenado, arrepentido, dice, Dios, ¿por qué no aproveché esta chance? ¿Por qué cuando vi este video no tomé esa decisión? ¿O por qué cuando varias veces una persona de cualquier iglesia me invitó, no quise? ¿O por qué no creí en ti? Por cualquier cosa, cualquier excusa. Porque el diablo le gusta dividir a las personas. Entonces, la peor tragedia es esa, la muerte segunda, el lago de fuego. No es para imponer miedo a nadie, no,
sino para uno escoger. Porque el diablo ya está perdido, ya está condenado, él ya está derrotado, ella perdió. Pero nosotros, mientras estemos vivos, tenemos la chance de ser coherederos del reino de Dios, de ser ciudadanos del reino de Dios. Entonces Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, quiere completar la obra que un día vos la dejaste, o quiere iniciar la obra que todavía no la inició, pero que quiere hacer esa obra en tu vida. Así que, hermano, terminando este video, si estás decidido a buscar, empezar una vida con Dios, recomenzar o iniciar una vida, por ahí nunca fuiste, por ahí tus padres nunca tus padres te mostraron ese camino, nunca. Pero si estás decidido, o sea, Dios te va a escuchar, Jesús te va a escuchar. La palabra de Dios dice que si alguno viera a mí, yo no lo echo fuera. Él no echo fuera a nadie, porque su misericordia, Él es amplio para perdonar. Así que nada, nos mando un saludo muy fuerte a todos y mucha bendición a todos.